Bienvenidos al podcast Expert Talks. Soy Leo Jiménez, CEO de Go4Click y me apasiona el mundo de la innovación y el aprendizaje. Quiero acercarte conversaciones breves con referentes de la industria para inspirarte a expandir tus propias fronteras. Vení, acompáñame. Bienvenidos a una semana más del podcast Expert Talks. En esta oportunidad vamos a tener el placer de conversar con Roberto Melero, consultor de formación e e-learning. Bienvenido, Roberto. Hola Leo, buenos días, ¿qué tal? Encantado de tenerte con nosotros. Pues sí, la verdad es que tenía bastante ganas de participar porque ya habíamos estado hablando antes del verano de la posibilidad de colaborar juntos y en otras facetas también, ¿no? De nuestro ámbito de actuación, que es la formación, y luego la oportunidad también de participar en este podcast, que la verdad es que al principio un poco por mi condición de autónomo y tal, y viendo un poco el historial de las otras personas que han participado, pues a lo mejor no me dedicaba mucho, pero en una charla que tuvimos hace unos días, tal, vimos la importancia que puede tener a lo mejor personas que se dedican de lleno al ámbito de la formación online y que a lo mejor no aparecen tanto en los papeles, ¿no? Por decir así, como otras, ¿no? Pero que son unas personas necesarias, ¿no? Para llevar a cabo los proyectos. Totalmente. Nos parece importante poder abarcar diferentes perspectivas del mundo de la formación y del mundo del e-learning, dándole voz a los diferentes actores. Y en este caso, el reto que elegiste para hoy, para compartir, creo que tiene también, además de ser un reto de formación, creo que tiene también un reto profesional, ¿no? Un tinte personal. Así que si querés compartirnos el caso que elegiste para hoy. Vale. Pues, bueno, en primer lugar, para situar también un poco a los oyentes, pues como has dicho en la presentación, trabajo como consultor de formación, freelance. Y bueno, esto viene todo por un poco la vocación que siempre he tenido, ¿no? Desde pequeño siempre me ha gustado pues entender y explicar mi entorno a la gente que me rodea. Entonces, bueno, tenía un poco claro que mi carrera profesional en el futuro sería más hacia el periodismo, la educación, la formación, y al final me decanté por esta segunda, ¿no? Soy pedagogo, que estudié la carrera en la Universidad Complutense de Madrid, y la verdad es que ya es hace unos años, porque de hecho mi carrera en ese momento se llamaba Ciencias de la Educación, que es algo además que me gusta bastante porque creo que el nombre de Ciencias de la Educación a veces se explica mejor, ¿no? Un poco lo que hacíamos allí, ¿no? Después hice un máster de recursos humanos para ya enfocarme más al mundo de la empresa que al mundo educativo, ¿no? A la formación de adultos. Y lo completé con temas de marketing, que yo creo que siempre es necesario. Y bueno, a lo largo de todos estos años, sobre todo me he ido formando en temas de nuevas tecnologías, que es otra de mis pasiones, e indudablemente aplicarlo al tema que es la formación, pues creo que tiene muchas posibilidades y que de hecho el futuro va a ser basado en la tecnología, ¿no? En cuanto a mis clientes, la mayoría son consultoras, grandes consultoras que trabajan con clientes, con multinacionales y también empresas de formación, pues editoriales o empresas que crean cursos, ¿no? Entonces, en este sentido, sobre todo los sectores que toco, eh, grosso modo, pues podrían ser temas de universidades, empresas que se dedican al tema de salud, petroleras, bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es en cuanto este previo que os comento es un poco para entender luego los retos que comentabas tú, tanto profesionales como personales, ¿no? Que es el hecho de, al no tener un solo cliente o un cliente que trabaja en un solo sector, esto me hace ser un poco camaleón, ¿no? Porque me tengo que poner la camisa de un determinado cliente en un momento con su tono, su estilo, su forma de trabajar, sus herramientas y por la tarde cambiar completamente el chip y, pues dedicarte a otro tema
de formación totalmente distinto, ¿no? Yo creo que esa es la mayor dificultad que hay en mi trabajo, ¿no? Que estar trabajando para 4 o 5 entidades distintas te obliga a ir cambiando muy rápidamente y de forma muy ágil la forma de trabajar y de hacer las cosas. Totalmente. Y además de eso, poder encontrar en esa variedad tu propia voz, ¿no? Tu propio Exacto, tono, sí, poder dotarle un diferenciarte poco de de tu otros. propio estilo. Sí, porque en este sentido, por ejemplo, así experiencias que podría detallar, pues una que estoy bastante orgulloso, además que es de hace unos años, pero por eso a lo mejor tiene más valor, ¿no? Que era la creación de contenido como autor directamente. Ya no es como producir un curso e-learning que te dan los contenidos o tú haces curación de contenidos y creas un nuevo curso, sino que me llamaron a través, además me contactaron a través de LinkedIn, vieron un poco mi experiencia profesional, en qué estaba trabajando en esos años. Y después de una entrevista, pues tuvimos la oportunidad de colaborar juntos y me llamaron para hacer un catálogo de competencias digitales, que era un curso de nivel medio o alto, no era muy básico, entonces había que esforzarse bastante, y era para una consultora que lo había vendido a una gran empresa, ¿no? Entonces eran 7 temáticas, y esas 7 temáticas tenían píldoras formativas, cada una de ellas, en total 25 cursos independientes que permitían la creación de itinerarios personalizados, ¿no? Te decía que, por ejemplo, este trabajo me siento bastante orgulloso porque el crear algo desde cero y darle lo que decías tú ahora, tu enfoque personal, el cómo me gustaría que la gente aprendiese a desarrollar esas competencias profesionales. Me pareció un proyecto muy interesante. Y también el valor que le doy, al haber sido hace unos años, es que esto fue el folio en blanco en total, totalmente, ¿no? Porque partía de cero, sí tenía yo una idea un poco de estructura, de los contenidos que quería, pero fue un proceso de investigación que me permitió las cosas que yo ya sabía, enfocarlas y ponerlas en este catálogo, pero también incrementar, ¿no? Poner cosas. Y digo que tiene el valor del folio en blanco porque ahora mismo, a lo mejor este medio guión o estas ideas iniciales, podemos ir tirando ahora de inteligencias artificiales que facilitan mucho el trabajo, pero que indudablemente esto tiene que tener luego una supervisión y dotarle de una personalidad y de una adaptación al cliente, ¿no? Porque no, lo que te decía antes, si pedían un nivel medio, pues a lo mejor el ChatGPT o otro tipo de herramientas te puede generar algo, pero muy sencillo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un trabajo que como autor de contenidos en este sentido, a mí me aportó mucho valor y creo que además el resultado fue óptimo, porque de hecho algún participante en este Expert Talk es de la empresa con la que colaboré. Entonces, bueno, y además se mencionó algún tema similar al que habíamos hecho juntos. Qué guay, qué guay. Y cuando tú trabajas solo, y hablábamos de esto de encontrar la propia voz, un poco te conviertes en un perfil multifacético, ¿no? Porque tienes que de pronto aprender y saber de múltiples cosas, no solo de una temática quizá en particular o de una herramienta en particular, sino que tienes que poder manejar y dominar, o al menos tener un proceso en el cual puedas crear contenido a través de esto, ¿no? Múltiples plataformas o herramientas. ¿Cómo es tu proceso creativo, digamos, cuando te dan algo así como un lienzo en blanco? ¿Cómo estructurás el paso a paso para poder llegar con los deadlines? Pues bueno, la verdad es que cada proyecto es un mundo, cada cliente es totalmente distinto. En este proyecto que te decía, pues bueno, ahí yo iba dando los pasos, de acuerdo. Esto siempre, aunque parece que el autónomo es un ser solitario que está metido en su despacho todo el día y tal, ningún proyecto saldría si no hay un trabajo en equipo. Entonces, yo en todos los proyectos en los que estoy, siempre hay una persona de la empresa, de la consultora, del organismo con el que trabaje, que está como jefe de proyecto o persona destinada, ¿no?, a llevar un poco el progreso. Entonces, a mí me gusta, sobre todo al principio, tener entablar
una comunicación constante, porque sobre todo al principio se sientan las bases de lo que va a ser el trabajo posterior, ¿no? Entonces, bueno, desde, por ejemplo, el proyecto que comentaba antes del catálogo de competencias digitales, pues la estructuración del contenido, la metodología, porque en este sentido yo creé el contenido, pero luego había otro equipo que lo digitalizaba, ¿no? Entonces teníamos que ir de la mano, porque a mí se me podía ocurrir cualquier tipo de actividad, pero luego llevarlo a la práctica o convertirlo en un recurso e-learning, pues no es tan sencillo a veces, ¿no? Como está en nuestra cabeza. Pues hacer una actividad de este tipo y luego, claro, lo tienes que plasmar teniendo en cuenta que a lo mejor eso lo está viendo solo una persona, que es un curso que hace una persona solo, o a lo mejor es un curso que trabajan en equipo, o sea, es bastante distinto, ¿no? Creo que todo esto, por ejemplo, el tema de aprender de muchas temáticas distintas, de forma de trabajar, lo da el día a día, ¿no? El hecho de a lo mejor en el mismo día hacer 3 proyectos distintos te va generando pues una serie de recursos, de rapidez, de el ser no reactivo, ¿no? Proactivo, adelantarte a todas las cosas que te pueden venir. Pues, por ejemplo, a lo mejor que hemos hablado mucho de temas e-learning, un tema que además me encanta a mí por el aprendizaje que me llevo es que en ocasiones soy formador online de temáticas relacionadas pues competencias digitales, con formación, con tal, pero a veces coordino cursos de temáticas que a lo mejor yo no controlo y que en este sentido tampoco no me gusta ser un ser pasivo en el sentido de que yo enciendo el Zoom, la gente se conecta y tal, sino intentar conocer bien al formador, hacerle la presentación y luego estar en esa sala y estar pues como mediador entre los alumnos y el formador con las preguntas, con las actividades, con las encuestas, ayudar todo eso, a mí me da un bagaje también de conocimientos en materias que a lo mejor no domino mucho, pero que también me ayudan, ¿no? En el día a día. Qué guay. Y si tuvieses que darle un consejo a una persona que se está planteando dedicarse como freelance o como autónomo al mundo del e-learning en sus primeros pasos, ¿cuál sería el consejo o ese insight que le dirías, mira, tira por aquí, prueba esto, empieza por aquí? Ujú. Hombre, yo creo que sobre todo yo creo que cuando alguien se lanza a este mundo es que tiene muy claro qué es lo que le gusta, qué es lo que sabe hacer, qué es lo que en las empresas que ha trabajado le solicitan ese trabajo y ahora hay que pensar, en vez de que me lo encargue mi jefe, tengo que buscarme yo a jefes que me lo hagan, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero es tener unos conocimientos muy afianzados, tener confianza en uno mismo, el saber que tú puedes llevar a cabo proyectos sin ningún intermediario, por decirlo así. Pero sobre todo también creo que es importante, incluso si te lo estás planteando, el tema del networking, ¿no? Porque indudablemente, por ejemplo, si dices, pues mira, para principios del año que viene me gustaría empezar a trabajar por mi cuenta y tal, pero es que eso no es el pistoletazo de salida, ¿no? Tiene que empezar meses e incluso te diría a lo mejor años antes en establecer relaciones de confianza con clientes que en su día tal vez te puedan seguir llamando, pero en vez de a la empresa en la que estás trabajando, sino como profesional, porque confían en ti, porque saben cómo trabajas y saben los resultados que les puedes dar. En este caso, pues un poco los últimos años yo de estar en consultoras y en otras empresas, pues siempre he mantenido una relación de tú a tú con los clientes, no pensando en que me iba a convertir en un profesional independiente. Pero sí es cierto que, que el dotar a los proyectos de, de tu etiqueta, de tu marchamo personal, ¿no? Un poco de tu forma de ser, de tu forma de hacer, te crea como un profesional reconocido y como una imagen de marca, ¿no? Y al final esa imagen de marca es la que la gente quiere seguir contando con ella, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que LinkedIn es una gran herramienta que me ha permitido mantener el contacto con personas con las que he trabajado desde hace muchos años y que hace que de repente tienen una necesidad de un proyecto concreto y al verte que estás colaborando, participando, subiendo posts y tal, se acuerdan de ti o tan sencillo, ¿no? Como de vez en cuando pues saludar y tal. O sea, esto es una labor
como decía, de poco a poco, pero que permite que al final te llamen y la primera llamada siempre a lo mejor es la más complicada, pero luego el boca a oído es muy importante, ¿no? Porque a mí, a partir de proyectos, me han surgido otros. Y luego, por ejemplo, un caso de estos últimos años que estoy trabajando por mi cuenta, es que una persona con la que colaboraba, que conocía además a través de un perfil que tenía, o sea, un contacto común, pues esta persona solicitó colaborar con ella en un proyecto para una universidad. Entonces, bueno, el trabajo la verdad es que salió bastante bien y tal. Y lo mejor que pudo ocurrir en esto es que, aparte de ese trabajo bien hecho, es que esa persona ya ha cambiado, por ejemplo, un par de veces de empresa y de proyecto. Y ahí ha seguido contando conmigo, ¿no? Que yo creo que eso es, si ves un poco mi perfil profesional, cuando ves que he hecho bastantes proyectos en diferentes sectores y con diferentes empresas, es porque al final los resultados hacen que sigan contando contigo, ¿no? Que creo que es lo que mejor puede, ¿no?, dar a reflejar un poco lo que es el trabajo tuyo del día a día. Y si tuvieses que compartir tu salsa secreta a la hora de captar nuevos clientes, ¿cuál es la estrategia que mejor, nuevos digo, ¿cuál es la Sí, mejor estrategia que te funciona? hombre, yo lo que te comentaba antes es, a mí para el tema comercial, nunca me considero un comercial como tal de venta fría, de llamar a gente que no conozco y tal. Yo siempre he querido que mi trabajo hable por mí, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo actúo en redes sociales para buscar nuevos clientes, yo LinkedIn no lo veo como un, un una red social hecha para la venta pura y dura. Es una comunidad de profesionales que quieren aprender, que quieren compartir conocimiento y que interactúan unos con otros. Y a través de esas interacciones es cuando surgen oportunidades de negocio, ¿no? Entonces creo que el ir publicando de vez en cuando, pero no por publicar y porque me vean y el recordatorio de estoy aquí, sino yo casi todos los días, por la mañana, la primera tarea que hago tengo pues resúmenes de correo, de temáticas de educación, de formación, entonces me leo los principales titulares, me leo artículos, recibo newsletter, entonces intento ponerme un poco al día antes de comenzar la jornada y en muchas ocasiones hay ciertos artículos o ciertos documentos que me llegan, newsletter, que me parecen interesantes y las comparto en LinkedIn o en otras redes de cara a que lo que me ha parecido a mí útil y como un aprendizaje bueno le puede servir también a otras personas. Siempre le intento comentar, no es subir el post por subirlo, coger el enlace, sino que hago un pequeño resumen de lo que he leído ahí que me ha parecido interesante y en ocasiones también abro el hilo de debate por si alguien quiere participar, ¿no? En este sentido, pues bueno, veo que sí se interactúa bastante con estos posts que pongo en el sentido que hay muchas reacciones e incluso comentarios de entrar en la temática y abrir el debate. Creo que eso es fundamental para ir generando esa red de contactos de gente que a lo mejor no te conoce, pero que le ha ayudado ese post que has subido y en ese sentido, cuanto más nos ayudamos, más posibilidades hay de colaborar en un futuro. Totalmente. Y para finalizar, Roberto, si tuvieses que hablarte a ti de los comienzos, ¿no? O de reflexionar respecto de cómo fue tu carrera en estos años de autónomo, de freelance, ¿qué cosa te sugerirías hacer diferente? Pues yo creo que empiezas como muy tímido, te da miedo porque tú eres una persona muy chiquitita y, por ejemplo, estás con una multinacional que te pide a través de una consultora o directamente la empresa, te pide hacer un curso, te pide hacer una curación de contenidos o una producción e-learning. En este sentido, creo que nos tenemos que poner todos en valor desde el primer día, ¿no? No pensar que te están haciendo un favor a ti por llamarte y porque, ay, mira, qué bien me han llamado para hacer este curso, sino que te llaman porque tienes un conocimiento sólido, porque necesitan esos valores profesionales que tú aportas, esa visión que tienes, esa experiencia que has tenido con el paso de los años
y que eso tiene mucho valor, que en muchas ocasiones en esas grandes empresas tienen muchos profesionales, pero tienen a lo mejor una visión única de su entorno, de cómo han trabajado, de cómo es su estilo de hacer las cosas, y de repente llaman a alguien de fuera porque quieren algo más, ¿no? Una aportación de valor que a lo mejor dentro de la misma casa no encuentran. Entonces, en este sentido, creo que es valorarse mucho desde el primer momento, y eso lo hago en todos los sentidos. O sea, que tu trabajo tiene valor, que tiene una remuneración justa y acorde al mercado, y que desde el principio, pues bueno, tienes que hacerlo ver, ¿no? Sin exigencias, pero diciendo, oye, aunque sea pequeñito, vamos a hacer un proyecto de tú a tú y vamos a trabajar juntos de manera que sea lo mejor tanto para vosotros como para mí, y que podamos seguir colaborando en el futuro, que es lo que te comentaba, que para mí uno de los grandes éxitos, pues que a lo mejor con clientes con los que empecé hace 5 años, los sigo teniendo, ¿no? Entonces, ese sentido creo que es uno de los mayores éxitos que puedes tener, ¿no? Que el cliente esté contento y que sigas aportando valor. Excelente, Roberto. Te agradezco mucho la generosidad y por ser voz de muchos freelancers y autónomos que se dedican al mundo del e-learning. Muchas gracias, Leo, y sobre todo por esta oportunidad que, como decías, que a lo mejor un responsable de formación o de una consultora y tal, estamos más acostumbrados a escucharlos, pero una persona que trabaja un poco más en la sombra, no tanto, ¿no? Entonces, si he podido ayudar a alguien que trabaja más o menos en mi mismo mundo y de la misma forma, pues encantado, y que además a través de las redes sociales pueden contactar conmigo y que colaboraremos juntos seguros.